Bueno, hola, buenos días a todos. Quería saber ahí, Ceci, no sé si se escucha, lean, me pueden escuchar bien. Vamos a chequear que se escuche todo antes de comenzar. Ceci y Lean, ¿me escuchan bien? Bueno, hola para todos, buenos días para todos los que están hoy acá en este nuevo webinar. Me presento, yo me llamo Yemina, para los que no me conocen, y estoy trabajando en la parte de service de Daiki. El año pasado nosotros hicimos un webinar también sobre instalación de BRB, en el cual me acompañó mi compañero, que es nuestro también técnico, Leandro Chicolela, que hoy también nos va a estar acompañando, que está de moderador. Así que por ahí, si ustedes en el chat me van haciendo preguntas, posiblemente no las esté viendo, pero él sí las va a estar viendo, así que cualquier cosa las va a intentar de ir eh, respondiendo durante la charla. Y cualquier cosa, igual no se preocupen, que al final les voy a dejar mi mail y si tienen alguna duda, me pueden escribir y me pueden preguntar. Bueno, como les decía, el año pasado nosotros, también algo muy importante, si se les corta la conexión, tienen un botón para poder reconectar, así que lo apretan y pueden volver a entrar a la sesión. Bueno, como les decía, el año pasado nosotros hicimos un webinar sobre instalación de BRB, porque generalmente nosotros lo hacemos en el IARA, y es donde nos gusta hacerlo, más que nada porque están en los equipos y se pueden probar seteos, se pueden ver las en vivo y en directo a las máquinas, pero bueno, el año pasado con el tema del COVID no se pudo, entonces, entonces, eh, gracias Leda, entonces, bueno, lo tuvimos que hacer a través de la web. Eh, Realmente tuvimos muchos instaladores nuevos de BRD que nunca habían hecho, entonces se intentó de abarcar todos los temas posibles, de la instalación, tendido de cañerías, qué es un sistema, cómo está formado, las condensadoras que nosotros tenemos, que están condensadas por aire, condensadas por agua, cuál es la ubicación de los equipos, todo hasta lo que es la puesta en marcha. Eh, bueno, es más o menos todo lo que abarcamos. Pero bueno, también lo que nos pasó es que fue un poco larga, creo que duró como 2 horas y media, y lo que voy a hacer ahora en el día de hoy es hacer un poco más de hincapié en la parte de puesta en marcha. ¿Por qué en la parte de puesta en marcha? Porque es donde generalmente tenemos muchos más problemas y como es en la parte donde siempre nos están llamando, nos están haciendo las mismas consultas, entonces ahí es donde quiero hacer hincapié, que en la charla anterior lo vimos, pero no pude estar muy en detalle sobre ese punto. Así que bueno, sin más, voy a comenzar la presentación. Ahí está. Bueno, a ver un segundo que yo no me estoy viendo. No entiendo por qué. Pero bueno, no importa, lo importante es que ustedes me vean. Si ustedes ven,
es lo importante. Bueno, yo no me estoy viendo, pero espero que ustedes estén viendo todo perfectamente. Bueno, como les dije, voy a empezar a hablar más que nada de la parte del proceso de puesta en marcha del bebé, que es donde tenemos mayor inconveniente. Ahí está. Eh, Como ustedes saben, bueno, como les decía, yo el año pasado hice un webinar y lo que vamos a hacer, les dejo el link de YouTube que se encuentra ahí arriba escrito para que aquellos que tampoco nunca instalan BRB y tienen dudas lo puedan ver. Está bastante completo, o sepan disculpar si hay algún que otra furcio, pero bueno, fue también en vivo y bueno, y fue bastante tiempo que estuve hablando, así que cualquier duda, igual como siempre nos pueden llamar y consultar, la mayoría los conoce y los que no, les dejé también mi mail, así que bueno, pueden verla. Eh, Toda la parte inicial, desde el sistema de RB, desde cómo se hace el layout hasta la puesta en marcha. Pero bueno, como yo les decía, hoy nos vamos a enfocar en el tema de puesta en marcha. El tema de puesta en marcha, yo armé tipo como si fuera un procedimiento eh, para marcar ítems y para que se les sea una guía de lo que ustedes deberían chequear o verificar mientras hacen este proceso. Vamos a empezar estos ítems. Obviamente yo acá puse verificación de la parte eléctrica, del bus de comunicaciones. El bus de comunicaciones ya lo vimos en el otro webinar anterior, pero recaí nuevamente sobre él porque para mí el 80% de los errores se encuentran en el problemas con el bus de comunicaciones. Bueno, después la parte de presurizado, de vacío, carga refrigerante, testeo, el control con el service checker y los ajustes de mantenimiento. Así que bueno, vamos a ir punto por punto eh, desglosando cada uno de estos temas. Bueno, vamos a empezar. Primero, como ustedes ya saben, nosotros en Daikin, Argentina, eh, para los sistemas de BRB hacemos siempre primeramente una visita de obra, donde chequeamos ubicación de condensadoras, eh, donde chequeamos lo que es ubicación de condensadoras, ubicación de equipos, que estén bien las inyecciones, retorno, diámetro de cañería, realizamos algún corte a la cañería para verificar que ésta esté limpia, que no esté con cascarilla ni con suciedad de obra. Y en un pantallazo general, si vemos que esa obra está bien, nosotros la damos como aprobada y hacemos un informe sobre esa visita de obra. Si hay algo mal, no es nada para que asustarse, y le podemos indicar lo que está mal, como para que lo puedan corregir, nosotros chequeamos que lo corrijan, y después de eso ustedes pueden solicitar la puesta en marcha. En la puesta en marcha, Daikin acompaña al instalador, obviamente porque somos los primeros interesados en que los sistemas funcionen bien y que el cliente se quede satisfecho, ¿no? Entonces, eh, para la puesta en marcha, y como dije anteriormente, si en la visita de obra salió todo bien, la puesta en marcha nos la van a solicitar siempre por mail, siempre van a llenar una planilla, y cuando llenen esta planilla les va a preguntar algunos datos de la obra, la tienen que mandar completa y nosotros coordinamos después con ustedes en la puesta en marcha. Igualmente hay muchos pasos anteriores que ustedes van a tener que hacer obviamente solos, porque justamente ustedes son los instaladores los que están haciendo la obra, ¿no? Eh, Uno de los puntos importantes en el que tenemos que hacer hincapié es que nosotros, como Daikin, la puesta en marcha la deben solicitar siempre que tengan tensión eléctrica definitiva. Porque nos ha pasado que muchas veces tienen tableros de obra, la tensión no es definitiva, y lo que pasa justamente es que por ahí en poca capacidad y se está cortando la tensión en medio de la puesta en marcha, o dan vueltas las fases, o a veces hay poca carga, hay demasiada tensión y termina quemando placas. Son cosas que pasan muy seguido, entonces
nosotros como Daikin Argentina vamos a pedir que las puestas en marcha las soliciten cuando tengan la tensión eléctrica definitiva. Puede llegar a haber alguna excepción, como todo en la vida, pero como regla general vamos a pedir que tengan siempre tensión definitiva. Bueno, vamos a ver. La alimentación eléctrica, como les decía, tiene que estar, tengo otros problemitas hoy, perdonen, pero tengo bastantes problemitas con todo hoy. La tensión eléctrica, como les decía, tiene que ser definitiva, y lo que nos pasa muchas veces, que por ahí ustedes no saben, vamos a necesitar obviamente que haya siempre un técnico matriculado para, para hacer la parte eléctrica. Hay muchas empresas instaladoras que ya tienen su equipo eléctrico, es decir, su personal eléctrico, eh, que sea, siempre busquen que sea idóneo, que sea matriculado, porque ellos son los que van a hacer los cálculos del cable, de las térmicas, de poner protecciones o no en la obra, depende de si lo necesita o amerita, así que sea un personal idóneo. Y algo muy importante que por ahí esto es algo que tienen que solicitar ustedes en las puestas en marcha, que por eso marqué esta diapositiva, es que en los sistemas muchas veces cuando hay errores o fallas que son comunes en las obras, tienen que resetear los sistemas. Cuando ustedes deben resetear los sistemas, muchas veces para esto tienen que bajar térmicas, la tensión eléctrica de los equipos, de las condensadoras y de los evaporadores. Yo, perdonen, a las condensadoras, eh, para mí las condensadoras son los equipos exteriores, o las OUS, Outdoor Unit, y los evaporadores son las Indoor Unit, o las IDU, como quieran llamarlo. Se los digo porque así más o menos hablamos el mismo idioma. Eh, como les decía, en la parte eléctrica, cuando tenemos que resetear los sistemas, muchas veces lo que pasa es que si son obras muy grandes, que tengan 10, 15 sistemas, o, y tenemos que estar reseteando, por ahí tienen que ir de una punta a la obra para bajar las térmicas, para subir, a veces resulta incómodo y no queda otra que hacerlo. Entonces, por ahí es importante decirle a ese electricista que coloque las térmicas lo más cerca posible. Bueno, acá por ahí es una exageración, pero en estas diapositivas, pero sería importante que coloque las térmicas cerca de los equipos de aire, ¿no? Como para que sea más fácil para los técnicos poder, poder usarlos. Bueno, esto es uno de los temas de por qué decíamos que haya personal idóneo. Por ejemplo, lo que nos ha pasado en esta obra es que teníamos fallas aleatorias, es decir, fallas que muchas de comunicación, las famosas fallas U, que son las que nos aparecen siempre en todas las obras. Todo cuando ustedes vean una falla U son problemas de comunicación, ya sea porque pierde la conexión entre las condensadoras entre sí, entre las condensadoras y los evaporadores, entre un evaporador y el control. Entonces, todas las fallas U en general son problemas de comunicación. Hay muchísimas fallas U, está, por ejemplo, U1, U4, U7, UA53. En este caso, en la parte eléctrica, muchas veces cuando falta una fase o tienen la fase invertida, en los displays de las condensadoras o en los termostatos, los controles remotos, digamos, les va a aparecer la falla U1. También cuando tienen sistemas modulares de más de una condensadora, les puede llegar a aparecer la falla U7, que U7 significa que cuando tengan más de una condensadora, por ejemplo,
La condensadora maestra tiene tensión, pero la condensadora esclava no tiene tensión. Eso, bueno, lo tienen que solucionar, obviamente, ¿no? Y bueno, como les decía, el uso de terminales, de todos los materiales que sean los correctos. Ahí está. Otra cosa importante es que el bus de comunicaciones tiene que estar, digamos, el bus de comunicaciones es la conexión entre las condensadoras y los evaporadores. El bus de comunicaciones tiene que estar separados del cable de potencia. Es decir, todo lo que es alimentación eléctrica tiene que estar separado. ¿Por qué? Porque pueden generarse ruidos electromagnéticos y que causan interferencias. Y esas interferencias hasta pueden llegar a quemar o dañar placas y los equipos en sí. Así que lo más importante es que el cable de potencia no vaya pegado al bus de comunicaciones. Es decir, por manual, cuando la potencia es del mismo sistema del que están queriendo arrancar, no pide que sea una separación muy grande, piden que sea una separación de 5 centímetros, de 10 centímetros. Es más, si ustedes llevan este cableado a través de una bandeja, pueden poner la conexión en una punta, en un costado, la conexión eléctrica, la parte de potencia, y en el otro el bus de comunicaciones, pero que no vayan pegados. Es decir, puede que haya ruido en una hora, puede que no, pero siempre es mejor evitar estos problemas, porque después son como muy difíciles de solucionar. También tienen que estar, el bus de comunicaciones tiene que estar separado de cualquier ruido, no solamente de las potencias. Nos ha pasado también, por ejemplo, en clínicas, en lugares donde hay tomografías, que sepan que puede haber ruidos separados. Bueno, y el famoso bus de comunicaciones, acá es donde tenemos, creo que el 80% de los problemas los encontramos en el bus de comunicaciones, por eso voy a más o menos explicar nuevamente la parte de bus. El bus de comunicaciones, hasta BRB3 nosotros pedíamos que sea mallado, pero a partir de lo que es BRB4 en adelante, pueden usar el mallado, pero también pueden usar un cable bipolar común, digamos, tipo taller, como se usa en la jerga normal decirlo. Tiene que ser bipolar, la sección de 0,75 o 0,80 a 1,25. Y el bus de comunicaciones, como lo indica en la diapositiva, sí puede ir acompañando la cañería como para no cruzar los cables, no cruzarse con equipos, para, digamos, llevar una guía puede ir, obviamente con las aislaciones que cada una corresponda, puede ir acompañando la cañería, ¿no? Pero separado de la parte de potencia. El bus de comunicaciones no debe tener ningún tipo de empalmes, eh, y menos como está, por ejemplo, en esta foto que le pusieron cinta scotch, etcétera, que lo que después pasa es que cuando quieren levantar el sistema, tienen los problemas, todos los problemas de comunicación aparecen y el sistema no se lee directamente. Así que eviten los empalmes que no estén, y si tienen que hacerlo, lo tienen que hacer de una manera correcta, no como está acá en la foto. Esto es lo que les decía nuevamente de la parte de bus de comunicaciones, separado de cualquier interferencia electromagnética, de cualquier ruido que pueda estar, tiene que estar separado. Como les decía acá, los explica un poco más en detalle, la parte del cableado del mismo sistema de Daikin, tiene que estar separado 5 centímetros, por ejemplo, y si ya son de otros equipos, acá te dice según los amperes, le va diciendo cuánto tiene que estar separado. Esto es obviamente lo que no se debe. A ver, ahí está.
Bueno, bueno, seguimos con la parte de bus. Estas son las placas electrónicas de las condensadoras, de los equipos exteriores. Por un lado, están viendo la placa de un sistema BRB3 o las SMOL, o de los sistemas SMOL, y de este otro lado la placa es de una condensadora modular, que son las de BRB4 o H. En la parte de arriba, lo que está marcado en rojo, es donde ustedes van a hacer cualquier seteo que tengan que hacer, ya sea para ver datos del sistema o porque tienen que hacer algún cambio en el sistema. Después lo voy a explicar más adelante, pero se tienen que hacer seteos en modo 1, que el modo 1 justamente es para ver datos. Por ejemplo, quiero ver la cantidad de evaporadores de un sistema, eh, quiero ver una falla, bueno, cualquier cosa que sean datos se pueden ver a través del modo 1. Y modo 2 es para hacer cambios. Por ejemplo, no sé, si hay un compresor que no anda, dejarlo en emergencia. Eh, podemos hacer, por ejemplo, seteos para abrir válvulas, que eso lo vamos a explicar justamente más adelante, y ya también para qué sirve. Bueno, y la parte de abajo, que es la que me interesa ahora, que es la que está marcada en celeste, son las borneras. En estas borneras, si ven que son 6, F1, F2 in, la primera a la izquierda, la del centro es F1, F2 out, y la última Q1, Q2. Las dos primeras, F1, F2 in, es donde se conecta el cable para hacer la comunicación entre la condensadora, unidad exterior, y los evaporadores o unidad interior. F1, F2, out, que son las dos borneras del medio, es por si ustedes se encuentran o tienen un control centralizado, en caso de tenerlo, la conexión se hace en la condensadora, no en los evaporadores, en la condensadora, en esta bornera. Y Q1, Q2, que se usa para las condensadoras modulares, en las condensadoras o unidades exteriores small, como no se pueden hacer tren de condensadoras, esta bornera van a estar anuladas. Pero bueno, con condensadoras modulares ustedes saben que se pueden poner en tándem hasta 3 condensadoras para formar un solo sistema y ampliar la capacidad. Y para unirlas se tienen que unir a través de esta bornera Q1, Q2, también haciendo una guirnalda. Seguimos a la próxima. Bueno, como les decía, estas son las condensadoras modulares. Con condensadoras modulares puedo poner hasta 3 condensadoras en tándem, pero para que el sistema me lo lea como si fuera una condensadora de gran capacidad, yo lo que tengo que hacer es hacer una guirnalda entre las 3 condensadoras en la bornera de Q1, Q2. Ya haciendo eso solo, automáticamente el sistema me lo va a leer como una gran condensadora. Pero ¿qué pasa? De las 3 condensadoras, una va a ser la maestra. ¿Por qué va a ser la maestra? Porque es a la que yo le tengo es en donde yo tengo que hacer los seteos. Si hay algún problema o cosas que tengo que ver en modo 1 o ya sea en modo 2, solo lo voy a ver en la condensadora maestra. ¿Y cuál va a ser la condensadora maestra? La condensadora maestra va a ser, generalmente es la de mayor capacidad. Esto lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, después, bueno, este es un evaporador, porque nosotros tenemos, como ya se lo había explicado anteriormente, tenemos evaporadores de techo, de piso, de pared, hay una gran variedad de evaporadores. Y esta es la bornerita que en general tienen estos equipos, donde van a tener P1, P2, F1, F2 y T1, T2. P1, P2 es donde ustedes van a conectar el cableado del evaporador al control en caso de tenerlo, si tienen control.
F1, F2 es el cableado que viene desde las condensadoras, de la unidad exterior a la evaporadora. Y T1, T2 es un contacto seco, esto también ya lo vi en el webinar anterior, pero bueno, les recuerdo que muchas veces se usan, por ejemplo, para los tarjeteros en los hoteles, se deben conectar en este contacto seco. Estos son la línea de los controles que nosotros tenemos, controles alámbricos y controles inalámbricos. Como ya les dije anteriormente, los controles alámbricos se conectan desde el evaporador en P1, P2 y se conectan al, al termostato. Cuando tienen un control inalámbrico, el control inalámbrico generalmente les va a traer un receptor y eso a ese receptor lo van a conectar en la placa del evaporador. Les va a venir la ficha que está señalizada, donde lo tienen que conectar, con eso no hay ningún problema. Bueno, en cuanto al cableado, de los un poco, bueno. En cuanto al cableado de los termostatos, como yo les venía diciendo, que lo van a hacer en P1, P2, ustedes pueden llegar a conectar hasta 16 evaporadores, unidades interiores, con un solo termostato. ¿Cómo se hace? A través de una guirnalda. Tienen que hacer una guirnalda entre los distintos evaporadores, entre P1, P2, hasta el termostato. Obviamente lo que tienen que tener en cuenta es que cuando ustedes ponen un termostato con un grupo de evaporadores, si ustedes prenden el termostato, se van a prender a todos los evaporadores y lo apagan, se apagan todos los evaporadores y la temperatura que usen es la que va a tener todos los evaporadores. Generalmente estos se usan para los que son los Zooms o los lugares que son amplios y tienen mucho, y que tienen mucho de esto. Después también lo que nos puede pasar en algunas obras, no son en todas, pero en algunas, hay controles, puede pedir el cliente que un evaporador tenga, por ejemplo, 2 controles. Que puede pasar y se puede hacer. Lo único que tienen que tener en cuenta es que va a haber un control que va a ser maestro y un control que va a ser esclavo. Y se tiene que switchear. Ustedes cuando lo van a ver en los controles viejos, en los nuevos, en los viejitos, a ver que se los voy a mostrar anteriormente, en el control alámbrico que está acá en el medio, si ustedes abren la parte de atrás donde está la placa, van a ver un switch que va a decir maestro y esclavo. Entonces tendrían que poner a un termostato como maestro y al otro como esclavo. Y en los controles nuevos se hace a través de un seteo que lo van a encontrar, en realidad no es un seteo, es una configuración que se encuentra en la parte de servicio. Bueno, acá lo muestro a modo de ejemplo como para que sea más fácil de visualizar. Yo tengo la condensadora como les decía, en los sistemas small no van a tener Q1, Q2, directamente lo tienen a un lado porque no se puede poner un tren de condensadora. Pero bueno, sí tenemos F1, F2, que es donde nosotros vamos a conectar nuestro evaporador, en caso de tenerlo, no sé por qué acá no sale, y F1, F2 out, que es donde vamos a conectar un centralizado en caso de tenerlo. Ahí está. Esa sería la conexión que siempre se hace en guirnalda. Si tuviéramos un centralizado, lo conectaríamos así. En el caso de los sistemas modulares, ya sean heat pump, que son frío o calor, o heat recovery, que son frío y calor, digamos, simultáneos a través de las cajas BS,
como les decía anteriormente, pueden tener una condensadora o pueden tener hasta tres. Se van a, cuando tienen más de una, tienen que hacer un cableado entre Q1 y Q2, y una condensadora va a ser maestra y el resto van a ser las esclavas. Esto ya se los había comentado anteriormente. Entonces el sistema, para que sea uno solo, se arma una guirnalda entre Q1 y Q2 y ya se forma un solo sistema, y en los evaporadores una guirnalda entre P1 y P2. Acá también está el de los termostatos entre P1 y P2. Y acá, si tuviera un centralizado, F1, F2, out. Esto es importante. Todos, absolutamente todos las unidades interiores, es decir, los evaporadores, todos tienen que estar conectados a un control, siempre. Si no tuvieran un control, les va a tirar una de las fallas U, que es una falla de comunicación, y van a tener que poner un control. En el caso de que ustedes, si un sistema tiene un control centralizado, el control centralizado va a actuar como si fuera, porque es justamente un control, y pueden no poner un control individual para ese evaporador, pero solo si tienen un control centralizado. Si no, recuerden que todos los evaporadores tienen que estar, tienen que tener sí o sí un control. En un sistema heat pump siempre va a haber, siempre va a haber, como los sistemas heat pump son frío o calor. No son frío o calor simultáneo, o ponen el sistema en frío o ponen el sistema en calor. Si el sistema eh, está en frío y alguien lo quiere poner en calor, es como que sería como todo un lío y las condensadoras no sabría qué hacer. Entonces, siempre por sistema hay un control que va a ser maestro y el resto de los controles va a ser esclavo. El maestro tiene la función solo de fijar el modo, que puede ser modo frío o modo calor. Yo con los controles esclavos puedo prenderlos, puedo apagarlos, puedo subir, bajar la temperatura, puedo ponerlos en ventilación, puedo ponerlos a deshumidificar, pero lo que no puedo hacer es, si el control maestro, por ejemplo, está en calor, yo a los esclavos no los puedo poner en frío. Entonces recuerden que por sistema siempre se tiene que elegir un control maestro. Se pueden identificar fácilmente porque los controles, por ejemplo, cuando son esclavos, van a tener este símbolo que ven acá en la foto, y, el evaporador o termostato que es maestro no va a tener nada. De esa manera se pueden identificar, y para que sepan, el control, digamos, los maestros lo pueden cambiar todas las veces que lo necesiten. Es decir, si necesitan cambiar el maestro de lugar para que sea otro, lo pueden cambiar todas las veces que sea necesario, lo pueden cambiar. Generalmente ustedes, cuando a un sistema le dan tensión por primera vez, eh, todos los termostatos van a estar con el símbolo de esclavo titilando. Eso es porque les está pidiendo que le señalen el maestro. ¿Cómo se hace? Bueno, van a elegir el control que sea maestro y van al botón que ustedes van a ver, que es el botón de cambio de modo, a frío, calor, ventilación, y si lo apretan una vez. Ya cuando lo aprieten una vez, automáticamente en el termostato va a desaparecer el simbolito de esclavo diciendo, bueno, soy maestro, y si ustedes van al resto de los termostatos van a ver que se va a fijar el símbolo de esclavo. Ahora, si en la obra ya está dado el maestro y ustedes lo necesitan cambiar, también se puede hacer. Lo que van a tener que hacer es, primero es identificar cuál es el maestro. Una vez que esté identificado, van al botón nuevamente de cambio de modo, frío, calor, ventilación, y lo van a mantener apretado. Lo van a mantener apretado hasta que se visualice nuevamente el simbolito de esclavo. El simbolito de esclavo va a estar titilando, y si ustedes van a empezar a ir a todos los termostatos van a tener ese simbolito titilando, porque nuevamente les está pidiendo que señalen el maestro. Entonces,
van a buscar el termostato que ustedes quieren que sea maestro, van a apretar una vez ese botón y automáticamente nuevamente el símbolo va a desaparecer en el maestro y en los esclavos va a quedar fijo. Bueno, esto es un problema que estamos teniendo muchos en obra, más ahora con los controles nuevos. Cuando ustedes lo tengan que instalar, siempre le vienen los lugares donde deben colocar los tornillos, pero bueno, muchas veces por X motivo no lo ponen ahí y, por ejemplo, acá los pusieron en el medio y lo que hace es que la cabeza del tornillo toca con la placa que viene en el control y eso genera fallas. A veces son fallas que vos por ahí estás buscando pensando que es una falla de comunicación por el cableado y en realidad es por esto. Nos pasa muchísimo, a veces se cuelgan los controles, nos ha pasado que como que se quedan como estáticos y no los puedes mover, no puedes mover nada en el display, o los evaporadores no se pueden prender, no se pueden apagar. Causan un montón de problemas simplemente por no poner los tornillos donde van o buscar una manera de que esta cabeza del tornillo no choque con la placa. Bueno, los anteriores sistemas, como les habían dicho, son los sistemas heat pump, que son frío o calor. Este es un sistema heat recovery, bueno, también lo vimos en los webinars, en el webinar anterior. El sistema heat recovery es, se puede poner frío y calor simultáneo. Ese frío y calor simultáneo se hace a través de unas cajas, son las cajas BS, que nosotros las llamamos así, y tenemos cajas BS simples y cajas BS múltiples. Las cajas de BS simples tienen una sola salida, es decir, a la caja se entra a la condensadora con 3 caños y salen dos caños, caño de línea de líquido y caño de línea de gas. A la salida de estas cajas, de la caja simple, se pueden conectar uno o varios eh, evaporadores, unidades interiores. Y en las cajas múltiples, en realidad tenemos varias cajas de 6 salidas, de 12 salidas, de 16 salidas. Cada salida es como si fuera una caja BS individual. Así que también se puede conectar o un evaporador o se pueden conectar varios evaporadores. Acá lo explico mejor para que se entienda un poquito mejor. Por ejemplo, yo acá tengo una caja BS simple y en la caja BS simple salí con 3 evaporadores, que se puede hacer tranquilamente. En la caja 2 está conectado un solo evaporador y en la caja 3 hay también un solo evaporador. El frío o calor va a ser por caja. Por ejemplo, yo en la caja 1 puedo poner a todos los evaporadores que salen de esa caja, lo puedo poner en frío. En la caja 2 lo puedo poner en calor y en la caja 3 lo puedo poner en frío de nuevo. Es decir, el frío o calor simultáneo es por caja. Y a su vez, lo que les quiero explicar es que, por ejemplo, en la caja 1, que está conectado a 3 evaporadores, estos 3 evaporadores van a tener 3 termostatos, o pueden tener un termostato, ¿no? Pero pongámosle que tuvieran 3 termostatos. Un evaporador, cada uno contiene su termostato. Uno, a su vez, también va a tener que ser maestro. Y el resto va a ser esclavo de esa salida. Es decir, cada salida, cada caja va a tener que tener un maestro. Acá lo grafiqué de otra manera como para que se pueda por ahí entender más. Acá puse un ejemplo de un sistema con 2 condensadoras, 2 unidades exteriores. Recuerden que para que este sistema se lea como un gran sistema, yo tengo que hacer una guirnalda entre las condensadoras en Q1, Q2. Después tengo que elegir la maestra, que como ya les había dicho, lo ideal es que sea la de mayor capacidad.
Y de ahí, de F1 a F2, en la bornerita de F1 a F2, salgo, pero la guirnalda no se hace en los evaporadores, sino se hace guirnalda entre las cajas. Las cajas múltiples, como la primera, que tiene 4 salidas, va a tener 2 borneritas, que tienen la bornerita out y BS. Entonces, yo salgo, me conecto en out, pero siempre, siempre tengo que salir en BS. La segunda caja es una caja simple, tiene solamente la bornera de out, así que me tengo que conectar en out, y tengo que seguir a la otra caja, que también es múltiple, en donde tengo la bornera de out y de BS, y siempre tengo que entrar en out y salgo en BS. Salgo en BS y acá agregué un evaporador que pueden llegar a hacerlo, es decir, como les dije, la guirnalda es en 3 cajas, pero pueden poner un evaporador y ese evaporador es el que generalmente, no, es el que se va a trabajar en modo frío. Y muchas veces hacen sistemas así armados de esta manera porque en la mayoría de lugares lo usan como server. Como sabemos que los servers necesitan solamente frío, entonces lo hacen de esta manera. Acá están armadas las totalidades de los sistemas. Por ejemplo, en la primera, yo tengo, bueno, 4 salidas, 2 salidas las anulé, no las voy a usar. En una de las salidas pongo un solo evaporador y en la otra salida engancho 2 evaporadores. Después en la caja simple, como tengo solo una salida, pero tengo 2 evaporadores, los conecto en guirnalda. Y en la caja 3 tengo, uso una salida para cada uno de los evaporadores. Todo esto son combinaciones que se pueden hacer con los sistemas Heat Recovery. Solo va a haber un pequeño, no es un inconveniente, sino es algo que deben hacer. Por ejemplo, acá en la caja primera, la primera caja, esta caja tiene 4 salidas, pero yo de las 4 salidas solamente estoy usando 2. Entonces hay 2 salidas que no estoy usando. Como hay 2 salidas que no estoy usando y la placa no lo sabe, yo tengo que como avisarle a la placa que hay 2 salidas que no voy a usar. ¿Cómo se hace? A través de un switch. Se tiene en la placa de la caja, van a tener un switch, que son estos que están dibujados acá, que son DS1 y DS2. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es mover los switches de la parte DS1. Ejemplo, yo tengo acá una salida que van a estar claramente identificadas, que va a ser la salida A, B, C y D. Y cuando miren las borneritas en la placa de esta caja, también va a decir salida A, salida B, C y D. Entonces ustedes van a hacer el cableado de las salidas hacia cada uno de los evaporadores. Por ejemplo, si no usamos entonces la salida C y D, nosotros vamos a tener que venir al switch de ese uno de esa placa y moverlos para decirle que no voy a usar en este caso la salida. Dijimos C y D, la salida C y D sería como si fuera la salida 3 y 4. Es decir, 1 va a ser A, 2 va a ser B, 3 va a ser C y 4 va a ser D. Entonces tendría que mover los switch 3 y 4 para decirles que esas salidas no voy a usar. En este caso, DS2 no lo tienen que tocar para nada. DS2 se usa, en realidad muchas veces, que se los va a decir el mismo layout cuando lo generen, para cuando tenga que conectar en una caja una evaporadora de gran capacidad, les va a pedir que usen 2 salidas de la caja para un solo evaporador. Entonces, como van a estar usando 2 salidas de caja para un solo evaporador, también por medio de un switch, que es el DS2, van a tener que moverlos para decir qué salidas son las que están usando para un solo evaporador. Bueno, acá aparece otra de las fallas que tenemos comúnmente, que es la UA53.
que es exclusiva de los Heat Recovery. Esta falla aparece justamente porque posiblemente ustedes le hayan dado tensión a las condensadores, a los evaporadores, a todo el sistema en general, le dieron tensión y puede ser que haya de una salida de la caja que no estén usando y no la hayan switcheado, o puede ser un evaporador que no tenga tensión, entonces la caja me está diciendo como que no lees evaporadores, como que no los switcheaste, entonces también me tira la falla UA53. Bueno, en las cajas individuales este seteo obviamente no se tiene que hacer porque tiene solamente una salida. Hay una diferencia también importante que es que las cajas individuales no condensan, eh, las cajas múltiples tienen que hacerle la cañería de desagüe. Eso es para tener en cuenta. Bueno, las verificaciones que hay que hacer. Nosotros, como ya les dije anteriormente, lo que vamos a hacer una vez que haya controlado todo, que ya sabemos que la visita de obra estuvo todo bien y queremos hacer la puesta en marcha, vamos a darle tensión a los equipos, a las condensadoras y a los evaporadores, le vamos a dar tensión, vamos a chequear que el sentido de giro esté bien, con la falla, recuerden que si nos aparece la falla 1 es porque falta la fase o porque está la fase invertida, lo tienen que acomodar. Y el sistema ya todo con tensión, lo que voy a chequear es que me esté leyendo todos los evaporadores y que todo el sistema no tenga ninguna falla. Entonces, eso se puede chequear de varias maneras. Vamos a empezar con las placas de las condensadoras. En las placas de las condensadoras, como yo les dije hoy, les había mostrado que tenían su sector para hacer, para visualizar cosas del sistema o para hacer seteos. Bueno, acá abajo tienen, como digamos, la placa de una BRB3 que tiene unos LEDs y después la placa de la BRB4 o la BRBH que tiene un display. Voy a empezar con la del BRB3 o el BRB Small, que es esta. Cuando un sistema se encuentra normal, primero obviamente le tienen que dar función a todas las condensadoras y a los evaporadores. Cuando un sistema se encuentra normal, en todos estos LEDs, el tercero, contando de izquierda hacia derecha, es decir, este tercero es el único que tiene que estar encendido sin titilar. El resto de estos LEDs naranjas deben estar apagados. Cuando este LED está encendido sin titilar, quiere decir que el sistema está fuera de falla. Si tuviéramos el segundo y el tercero titilando o fijos, es porque, o todavía, si están titilando es porque todavía no se armó un sistema, se está queriendo armar, y si estuvieran fijos el 2 y el 3 es porque hay alguna falla. Entonces, si hay alguna falla, la van a tener que solucionar, y una vez que se solucione, se puede seguir con el procedimiento de puesta en marcha. Pero primero tienen que fijarse que el sistema estuviera normal. En las placas de las unidades exteriores de BRB4 o las BRBH, por suerte para todos, no van a tener los LEDs, sino que van a tener directamente un display. Entonces, si tienen alguna falla, les va a aparecer directamente la falla en el display. Si el sistema se quisiera armar, pero todavía no se armó, les van a aparecer unos ceros, unos ceritos, que van a estar titilando. Y si el sistema está fuera de falla, el display aparece así como muerto, como sin ninguna falla, como que no hay nada. Entonces, una vez que vemos que el sistema está normal, podemos chequear que, por ejemplo, la cantidad de evaporadores sea la correcta, porque muchas veces, si es la primera vez que ustedes le dan tensión a un sistema y el sistema tiene 10 evaporadores, pero ustedes le conectaron 9, la condensadora lo va a leer como 9 y ese que nunca conectaron
no lo va a poner como falla, porque ella no sabe que ustedes tienen que tener 10 evaporadores. Entonces, una de las cosas que pueden hacer es a través de las placas contar la cantidad de evaporadores que tienen. Voy a empezar con la de la placa de BRB3, que es un poquito la más difícil, la BRB3 o BRB Small. Acá abajo están los botones, que el primero dice Mode, que es Set, después Return, y Reset y Test. Bueno, ¿cómo se cuentan los evaporadores? Lo primero que tengo que es entrar, como yo quiero ver algo del sistema, tengo que entrar al modo 1. Modo 1 es apretar una vez modo, que es el primer botón, lo aprieto una vez. El seteo para contar evaporadoras es el 5, entonces en la parte de set lo voy a tener que apretar 5 veces. Y para poder darle el enter, tengo que apretar una vez return. Ya automáticamente estos LEDs se van a encender según la cantidad de evaporadores que tenga. Los que vamos a contabilizar se contabilizan con sistema binario, solos los LED que son naranjitas. El primero, que es como un amarillito, ese no hay que tener en cuenta. Entonces, de derecha a izquierda, el primer LED va a valer un punto, el segundo 2, el tercero 4, 8, 16 y el último no va a valer nada, repito. Entonces, de derecha a izquierda, el primer LED va a valer un punto, 2, 4, 8, 16, 32 y el último no vale nada. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 3 evaporadores, si yo lo que voy a apretar una vez modo, 5 veces set y una vez return, con el sistema fuera de falla, ¿sí? Sin falla tiene que estar, cuando ponga return, que es enter, va a aparecer el LED 1 y el 2 van a estar encendidos, porque el 1 va a valer un punto y el 2 va a valer justamente 2 puntos. Entonces, 2 más 1 son 3, entonces ya sé que tengo 3 evaporadores. Una vez que los leo, tengo que salir apretando una vez de nuevo modo, lo aprieto una vez y salgo. Y me van a quedar los LEDs, como el sistema está normal y fuera de falla, solo el tercero, de izquierda a derecha, fijo sin titilar. Bueno, esa es una forma. ¿Qué pasa? Si yo cuento, tenía que tener 3 evaporadores, y cuento que tengo 2, bueno, evidentemente tengo un problema y lo voy a tener que ir a buscar a ese evaporador. Lo primero que yo haría, en este caso, si tuvieron la suerte de que no tienen controles inalámbricos, que tienen todos controles alámbricos y que cada evaporador tenga su control, que no es que hay 10 evaporadores que están solamente agarrados de un control. Si tienen esa suerte, que en muchas obras pasa, lo más fácil para hacer es ir a cada uno de los evaporadores y fijarse que el control esté con tensión. Ya si vemos que no tiene tensión es porque ese evaporador no tiene tensión eléctrica, no. Entonces, encontramos el problema como rápidamente. Ya sabemos que ese evaporador no tiene tensión, le doy tensión y listo. O lo que puedo ir haciendo es prendiendo todos los controles. Prendiendo los controles, y la única falla que me tiene que tirar los controles cuando la prendo es U3. ¿Por qué? Porque U3 es una falla que me indica que no se puede prender el sistema ni en frío ni en calor, porque todavía no hicieron el testeo. Entonces, como todavía no se hizo el testeo, no se pueden prender ni en frío ni en calor. Entonces, ahí lo que voy a hacer es, si veo que todos tienen U3, bueno, no, seguramente hay alguno que no va a tener U3, que va a tener alguna otra falla, eh, ya lo voy a poder identificar y la voy a poder arreglar. Después que vea si las fallas U3 o que prendí los termostatos, los tengo que volver a apagar, porque si quedan prendidos van a quedar con falla, ¿no? Los tengo que apagar. Siempre con tensión, pero apagados los termostatos. Y otra forma también de chequearlos, de si tenemos todos los evaporadores o no, es, por ejemplo, bueno, ese sistema tenía 10 evaporadores,
pero yo en la placa cuando lo fui a contar leí 5. Bueno, y la verdad es que tengo dos controles inalámbricos y no puedo chequear cuál es cuál es el problema porque es más fácil, es decir, se pueden entrar para ver las fallas que tienen, pero como que no es tan, no es tan fácil. Entonces, por ahí, entonces lo primero que tengo que hacer es decir, el cableado está bien, no está en corto, no está en masa, tiene continuidad. Bueno, una de las formas de chequear si tiene continuidad o no es medir con una pinza amperométrica en los bornes y nos tiene que dar en corriente continua 16 volts. Entonces, lo que se puede ir haciendo es, en los evaporadores, voy midiendo a ver si tengo 16 volts en continua. Si hay alguno que obviamente no tiene, es porque ya sabemos que hay algún problema en el cableado que van a tener que solucionar. Bueno, eso es también uno de los temas muy importantes. En cuanto a las placas de las condensadoras de RB4 modulares o las condensadoras H, lo que también se puede hacer es también se pueden contar los evaporadores, van a tener los 3 botones abajo que es modo, set y el tercero que es BC3, se tiene que apretar una vez modo, 10 veces set y una vez BC3. De esa manera van a poder contar la cantidad de evaporadores que tienen. Y después, si tienen algún problema y les falta algún evaporador, si les falta algún evaporador, es lo mismo. Pueden medir continuidad o pueden chequearlo a través del U3. No, pero ahora vamos. Esto era... Bueno, y en cuanto a los controles centralizados, bueno, no voy a hablar mucho de lo que son los controles centralizados porque, bueno, también el ingeniero Ezequiel Martínez es el que se encarga de todo el tema de controles y va a dar seguramente un webinar sobre esto. Pero sí, lo que le tengo que decir de los controles, como les decía, yo lo primero que recomiendo es primero hacer la puesta en marcha y una vez que hicieron la puesta en marcha y que saben que está todo bien, ya poder habilitar el control centralizado. Entonces, con un control centralizado yo puedo manejar hasta 10 sistemas, pero no puedo superar las 64 direcciones. Recuerden esto, son 10 sistemas y hasta 64 direcciones. Yo, por ejemplo, acá tengo el sistema 1 y el sistema 2, que para conectarlo, como yo les había dicho en un primer momento, en las condensadoras, ustedes tienen las 6 borneritas, F1, F2 IN, que es el cableado hacia las unidades interiores, F1, F2 OUT, que son las 2 borneritas del medio, esa bornerita es el cableado que es donde se tiene que conectar el centralizado. ¿Cómo se hace? También lo mismo, una guirnalda entre sistemas y de ahí al centralizado. El centralizado después obviamente le van a tener que poner tensión. 220 acá en Argentina, ¿no? Si tuvieran un sistema formado por más de por más de una condensadora, perdón, que pueden ser de 2 condensadoras o de 3, recuerden que siempre se va a conectar solo el centralizado o cualquier seteo que se haga, siempre cualquier cosa que se tenga que hacer, se va a hacer en la condensadora maestra. ¿Cuál va a ser maestra? Generalmente la de mayor capacidad, eso es lo que piden los manuales, que sea la de mayor capacidad. Vamos a pasar a la otra.
Bueno, acá es lo que le decía, se pueden dar como máximo se pueden condensar 10 sistemas y 64 direcciones. Las direcciones no son evaporadores, las direcciones son, eh, yo tengo que nombrar a cada uno evaporador, decirle vos te vas a llamar uno, vos te vas a llamar dos, y así sucesivamente. Pero si yo tuviera, no sé, 5 evaporadores, y esos 5 evaporadores están conectados solamente a un control, como yo la dirección la voy a dar en el control, va a quedar grabada en la placa de los evaporadores, pero la dirección la doy en el control. En el control voy a poder dar una sola dirección. Entonces, esos 5 evaporadores que estaban conectados al control van a tener una sola dirección. Entonces ahí son 5 evaporadores, pero una sola dirección. Entonces, recuerden que las limitaciones son hasta 10 sistemas o 64 direcciones como máximo. También hay una limitación en cuanto a cableado, que la cantidad máxima de cableado que se puede usar, teniendo en cuenta todo, ¿no? Son 2000 metros de cable. Pero bueno, como les decía, voy a seguir avanzando porque esta parte es la que da Ezequiel y no me voy a querer, no quiero seguir con esto. Vamos a seguir con la parte de presurización. Presurización. Bueno, recuerdan que ustedes, como yo les dije, ya chequearon todo lo que es la parte de cableado, que le dieron tensión, que la tensión es definitiva, que hicieron el cableado, que chequearon el bus de comunicaciones, que esté bien hecho, que el sistema no tenga fallas, como está cuando está normal, cuando está con falla. Y bueno, y otro de los pasos para la puesta en marcha es presurizar el sistema. ¿Para qué presurizamos? Justamente para chequear que la parte de cañería, ya no la parte de bus que ya la vimos, sino la parte de cañerías no tenga pérdidas, que es obviamente también de las más importantes, que no tiene que tener nada de pérdida. Entonces, ¿cómo se hace? Presurizar, ustedes pueden presurizar en cualquier parte, etapa de la obra. Muchas veces cuando es un sistema muy grande, eh, el técnico va haciendo distintos presurizados a medida que va haciendo, avanzando en la cañería justamente para no tener mayores inconvenientes. Pero una vez que ustedes terminan toda la parte de la obra, digamos, que hicieron todo el tendido de cañerías, que conectaron las condensadoras, que conectaron todos los evaporadores, que ya tienen todo conectado, tienen que hacer una presurización final entre cañerías y entre todos los equipos, que esté todo completo. Se hace a través de los apéndices de la condensadora, acá están marcados en rojo. Si fuera un sistema heat pump, que son 2 caños, línea de líquido, línea de gas, se tiene que hacer a través de esos apéndices. Si fuera heat recovery, tienen 3 caños y tienen que presurizar a través de esas 3 líneas. A través de esos apéndices, como nosotros estamos actualmente trabajando con refrigerante 410, vamos a presurizar todo el sistema a 500 libras. Les pido que no se pasen de 500 libras, ya 500 libras es bastante, así que no deberían pasarse, y lo que nosotros recomendamos es que el sistema se presurice mínimo 3 días. ¿Por qué? Porque una pérdida grande enseguida la van a notar, cuando pongan los relojes enseguida va a bajar, o muchas veces se escucha, pero por ahí una pérdida chica no, entonces por eso se les recomienda que se presurice durante 3 días mínimo. Bueno, por un lado. Otra cosa de las que pedimos que cuando presuricen, obviamente lo van a tener que visualizar a través de relojes, que usen los relojes que son acordes, que tengan una escala que se pueda chequear si hay realmente baja de nitrógeno, porque ustedes van a presurizar el sistema, yo lo doy como entendido, pero por ahí a veces no, con nitrógeno generalmente se presuriza el sistema. Y acá se muestran los relojes, que por ejemplo el primero, la unidad que tiene, que está usando es muy grande, entonces si
el sistema baja 10 libras, no se logra apreciar, entonces ese reloj no sirve como para chequear si hay una pérdida o no. Tienen que usar una unidad mayor, como por ejemplo la foto del lado derecho, que la unidad al ser más grande, si tengo una pérdida de 5 o 10 libras, la voy a poner acá. Muchas veces nos preguntan en obra y nos dicen que el sistema les bajó un poquito de presión, pero que es por la temperatura. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar cuando hay muchas variaciones térmicas, por lo general, entonces siempre cuando presurizo, si presuricé a las 3 de la tarde y lo dejé a 500 libras a las 3 de la tarde, lo ideal sería que vaya a chequear la presión a la misma hora para que no tenga estos problemas de amplitudes térmicas. Pero si lo tuviera, hay una regla de corrección que puede llegar a bajar o subir la presión por la diferencia de temperatura y lo pueden chequear a través de esta cuenta, que es la temperatura durante el día de presurización menos la temperatura del día de la revisión, la temperatura que hace, por este multiplicador que es 0,01. Eso me va a dar el valor de corrección, digamos, lo que puede llegar a variar en esos días. Por ejemplo, que puede llegar a variar 5 libras. Hago la cuenta y me tiene que dar. Entonces, si nosotros creemos que varió más de 5 libras, sabemos que en realidad puede ser una pérdida. Por ahí lo que nos conviene es dejarlos más días para ver si eso sigue bajando o no. Bueno, otra cosa importante, vuelvo a la primera, es que como yo les dije, ustedes van a presurizar por ambas líneas, línea de líquido, línea de gas, tuvieran un heat recovery también por la tercera línea. Siempre les recomendamos que presuricen por todas las líneas. ¿Por qué? Porque yo puedo presurizar por una de las líneas y si el sistema está directamente todo abierto, esto va y pasea, y si yo, por ejemplo, presurizo por línea de líquido y después pincho línea de gas, debería salir el nitrógeno por línea de gas, porque el sistema está, digamos, abierto. Pero ¿qué pasa? Si yo por algún motivo tuve que darle tensión a las condensadoras o a los evaporadores, en el momento que yo le di tensión, se cierran las válvulas. Es decir, si quieren, pueden presurizar todo el sistema y después que presuricen el sistema, hacer todas las verificaciones de conexiones, o lo que pueden hacer es hacer todas estas verificaciones las pueden hacer igual, solamente tienen que tener la precaución de presurizar por ambas líneas y chequear por línea que no haya caído la presión. También se podría hacer, que este es un seteo como muy importante, que lo vamos a usar también para hacer el vacío y que lo vamos a usar también para hacer la carga, que es el seteo 21. El seteo 21 lo que hace es abrir válvulas. Como les dije, los evaporadores, por ejemplo, vienen de fábrica con las válvulas abiertas, pero en el momento que se les da tensión, esas válvulas se cierran y no vuelven a abrir hasta que yo hago el testeo en la puesta en marcha. Justamente el paso 1 del testeo es abrir esas válvulas. Entonces, si esas válvulas quedaron cerradas, lo que tenemos que hacer es el seteo 21 para poder abrirlas. ¿Cómo se hace el seteo 21? Como es un cambio que tengo que hacer en el sistema, lo tengo que hacer a través del modo 2. ¿Cómo se entra al modo 2? Bueno, vamos a empezar con la placa del BRB3, que es por ahí la más complicada, porque se tiene que leer a través de los LEDs. Primero, para entrar a modo 2, tengo que mantener apretado el botón de modo unos segundos, 5 segundos aproximadamente, y se van a dar cuenta que va a encender uno de los LEDs de la derecha.
Después tengo que ir al seteo 21, es decir, apretando 21 veces set. Cuando llego a 21, lo que tengo que hacer es ponerle Enter, como que es Return, el botón de Return, lo aprieto una vez. Ahí entré al modo de válvulas que van a estar cerradas. Ahora yo le tengo que decir que estén abiertas. Entonces, tengo que apretar una vez de nuevo Set para decirles que se abran, y para darle Enter tengo que apretar una vez Return. Y tengo que apretar otra vez una segunda vez Return para que como me lo tome, y tengo que salir con modo apretándole el botón una vez. ¿Cómo me doy cuenta si se abrieron válvulas? Primero van a escuchar, como están al lado de las condensadoras, van a escuchar que se van a abrir las válvulas, pero si no lo llegan a escuchar, pueden ir a los controles, si tienen controles alámbricos, por eso es mejor a veces tener controles alámbricos para los técnicos, y en los controles alámbricos va a aparecer la palabra test, porque justamente como yo les decía, en el testeo, uno de los primeros pasos es abrir válvulas. Entonces, en los termostatos le va a aparecer la palabra test y ustedes ya saben que se abrieron las válvulas. Bueno, en las placas de las BRB4 es por ahí mucho más sencillo hacerlo, porque tienen el display. Como dije, lo mismo, van a tener que entrar al modo 2, el modo 2 van a mantener apretado el botón de modo, y en el display le va a aparecer un número 2. Después el seteo para abrir válvulas es el seteo 21, entonces van a tener que apretar 21 veces set. Y por último, tienen que apretar Return una vez como para que le dé el Enter. Cuando apretan Return les va a aparecer el 0, porque 0 es, como acá ven en el gráfico, 0 es que las válvulas están cerradas, porque viene, el seteo no está activado, está no, entonces yo lo quiero activar para que todas las válvulas se abran, lo tengo que poner en 1. Entonces ahí tengo que apretar una vez nuevamente set, me va a aparecer el 1, le tengo que dar Return, BS3 lo tengo que apretar una vez para el Enter, y después lo tengo que apretar una vez de nuevo para que lo termine tomando. Les va a aparecer en el display la palabra, la letra T01, eso significa, también test, paso 1, significa con eso que todas las válvulas se abrieron. Una vez que ustedes terminan de usar este modo de abrir todo, lo pueden de la misma manera salir. Entonces recuerden que para presurizar tienen que hacerlo por todas las líneas, línea de líquido, línea de gas, y si recovery, línea de líquido y de gas, la tercera línea también, presurizan los sistemas con nitrógeno durante 3 días. Si quieren bypassear, ven que el sistema está cerrado y necesitan bypassearlo, pueden hacerlo a través de este modo. Bueno, seguimos con la otra parte que es vacío. ¿Me puedes decir? Que se vayan. Bueno, vamos a ir con la otra parte que es vacío. El vacío, ¿cómo se hace el vacío? Si presurizamos el sistema, perdón, tuve que interrumpir un segundo que tengo gente acá. Cuando presurizamos el vacío, lo presurizamos durante 3 días. Ahí está. Presurizamos el sistema durante más o menos 3 días. Si vemos que en esos 3 días no cayó la presión, entonces yo ahí recién puedo llegar a hacer vacío. ¿Cómo hago el vacío? Bueno, vamos a tener que obviamente por todas las líneas retirar ese nitrógeno que pusimos. Es decir, una vez que los retiremos y veamos que ninguna de las líneas tiene nada de nitrógeno, también
tendríamos que hacer el seteo nuevamente 21 para igual abrir todas las válvulas, chequear que no haya quedado nada de nitrógeno y empezar a hacer el vacío. El vacío, lo que nosotros pedimos es que se use una bomba, obviamente tiene que ser grande, de 2 etapas, de 95 litros por minuto o más grande, porque una bomba chica no va a llegar a ser vacío en un sistema de BRB. Y lo que les pedimos generalmente es que el vacío, lo ideal es que tengan vacuómetro para poder medirlo. Es lo ideal, es decir, si nosotros estamos trabajando, justamente vivimos haciendo instalaciones, es decir, tenemos que tener las herramientas, y una de las herramientas a tener es un vacuómetro, y me parece que es como esencial tenerla. Pueden tener vacuómetros analógicos o digitales. Creo que los mejores son los digitales porque son un poco más precisos. Si usan vacuómetros digitales, recuerden que generalmente lo que eh, lo que, lo que el fabricante solicita es que, o que recomienda, es que para que tengan un vacío óptimo se lleguen a los 250 a 300 micrones, como para tener un buen vacío. El vacío también, otra de las cosas es que se puede llegar a hacer también en etapas. Ustedes lo que pueden hacer es vacío durante, por ejemplo, 2 horas y pueden irlo midiendo. Si ven que no está bajando mucho los micrones, en este caso si lo están leyendo con micrones en un vacuómetro digital, lo que pueden es cortarlo, cargar un poco de refrigerante, liberarlo y volver a hacer vacío, como hacerlos en 2 etapas como para que sea un poco más rápido. Una vez que el vacío está hecho, que es muy importante porque el vacío y la carga es como el tema más importante para que el sistema funcione bien, y eso ya está bien hecho, se procede a hacer la carga de refrigerante. La carga de refrigerante adicional, es decir, recuerden que las condensadoras ya vienen de fábrica con una precarga, pero ustedes le tienen que adicionar lo que hayan usado por cañería. Entonces, cuando ustedes hagan el cálculo, que generalmente si tienen el programa el Xpress, en el Xpress, si cargaron los metros de cañería correctos, los finales de obra, si pusieron las condensadoras y los equipos que tienen realmente en obra, ya el mismo programa les dice cuál es la carga adicional que se debe hacer. Si no, igualmente se puede hacer en forma manual, ahora más adelante lo voy a explicar. También para la carga de refrigerante, van a tener que usar una balanza de refrigeración, que tiene que ser de refrigeración, que se tiene que comprar en una casa de refrigeración, porque muchas veces nos aparecen con balanzas comunes que no sirven para esto. Entonces, una vez que el vacío está hecho y que se llegó y que se mantuvo, es decir, que no hubieron fluctuaciones, se hace la carga de refrigerante adicional. Se va a hacer en su fase líquida, por eso la garrafa se tiene que poner al revés, para hacerlo en su fase líquida y no en forma de gas. Se tiene que cargar por ambas líneas, es decir, por línea de líquido o por línea de gas, se puede hacer la carga adicional, que si el vacío está bien hecho, deberían entrar todos los kilos. Muchas veces nos dicen que por ahí no les entra todo el refrigerante, pero cuando se hace un buen vacío, debería entrar siempre. Puede llegar a pasar que si es un día de muy baja temperatura, no puede entrar. Lo que deberían tener a mano es algo como para poder calentar la garrafa y que pueda entrar todo el refrigerante. Bueno, la parte de carga adicional, lo que le iba a decir sobre esto es que ustedes cuando abran las condensadoras, en las condensadoras van a tener
un librillo que va a venir y va a venir también dentro del librillo, aparte de fallas y manual de instalación, viene un sticker donde les indica cómo se hace el cálculo de carga adicional. Ese sticker no lo tiren porque dependiendo de la condensadora, las cargas se usan de diferente manera. Se calculan, perdón, de diferente manera. Por ejemplo, este es un sistema heat pump, esta es las tablas que les vienen, acá te dice el cálculo, cómo se realiza, ustedes deben poner los metros, solo los metros de línea de líquido, se deben contabilizar solo los metros de línea de líquido, los de línea de gas no. Y se multiplican por este coeficiente que acá en la tabla les dice, depende del diámetro de cañería, qué coeficiente deben usar como multiplicador. Se realiza la cuenta y a ese resultado también le deben adicionar la carga por esta tabla que es tabla A. Esto que muchas veces me preguntan, donde dice más de 30 metros o menos de 30 metros, es la cañería desde la condensadora al evaporador más alejado. Si supera los 30 metros, uso la parte de abajo, y si la cañería tiene desde la condensadora al evaporador más alejado menos de 30 metros, se usa esta parte superior. En los sistemas Heat Recovery, como les decía, por eso tienen que chequear qué condensadora tienen, el cálculo de carga adicional se hace de diferente manera. Igualmente van a tener que contabilizar los metros de línea de líquido, usar el multiplicador para ese diámetro de cañería, y también se van a adicionar estas tablas que se tiene que agregar algo más de refrigerante según las cajas BS que usen y las condensadoras que tengan. En lo que es carga adicional, como les decía anteriormente, este es un sistema formado por línea de líquido por línea de gas, como si fuera un heat pump, ¿no? Y a nosotros solo nos va a interesar la línea de líquido, nos queda línea de líquido, y de ahí yo voy a tener que ir en obra sumando. Por eso lo ideal es que a medida que el instalador vaya haciendo la obra, no digo que estén con un metro midiendo cada centímetro, pero sí que vaya tomando nota de la cañería de los metros que se van usando. Entonces, por ejemplo, si en esta parte de línea de líquido yo tengo 3 octavos, tengo que sumar todos los tramos de 3 octavos y a ese resultado multiplicarlo por el coeficiente de 3 octavos. Si tuviera un cuarto, y así lo mismo. Bueno, eso era lo que habíamos hablado en cuanto a carga adicional. En cuanto a testeo, ya estamos llegando a la parte final. Entonces, para recapitular, volvemos a todo. Lo primero que tengo que chequear es que todo el sistema esté con tensión definitiva, que el bus de comunicaciones esté de manera correcta, sin ninguna falla. Si tuviera una falla la voy a tener que solucionar y después de solucionarla, dejarla sin falla, que el sistema me lea la totalidad de las unidades interiores, y una vez que chequeo que todo está perfecto, bueno, voy a la parte de cañería. Tuve que haber presurizado el sistema, todo el sistema ya con las condensadoras, con los evaporadores, todo completo. El sistema no tuvo que tener pérdidas, y si chequeé que no tuvo pérdidas, entonces hago el vacío. Una vez que hago el vacío, hago la carga adicional. Una vez que hice la carga adicional, que terminé de cargarlo, voy a quitar las mangueras. Cargué, no sé, tenía que cargar 10 kilos, cargué los 10 kilos, quito las mangueras, y una vez que quité las mangueras, voy a chequear que los apéndices, que los óvulos, por ahí no pierda nada, detergente, chequeo que no pierda. Si llega a perder un poquito, lo que voy a tener que hacer es acomodarlo al óvulo para que no pierda. Recuerden siempre de no apretarlo demasiado. Muchas veces lo que pasa
en estos casos es que cuando quieren presurizar los sistemas, quitan esos óvulos. Yo les recomiendo que no los quiten, que nunca los quiten, que, que si necesitan eh, que se necesitan quitarlos después ya mayor, bueno, si los tienen que quitar, recuerden que si van a poner una manguera sin el óvulo, esa manguera no la pueden apretar de más, porque si las apretan de más, te lo digo de ya, que les ha pasado a millones de instaladores y después tienen un súper problema con eso. A veces las mangueras no las ponen con la mano, ¿por qué? Porque la manguera es vieja, porque no cambiaron los poritos de adentro, porque no están en condiciones esas mangueras, entonces la tienen que apretar de más, entonces buscan la Picolor, una francesa, apretan de más, y aunque no lo crean, ese robinete que no tiene el óvulo, adentro se deforma. Y a veces si lo apretan muy fuerte con el óvulo, también lo deforma. Entonces se generan pérdidas. Y cuando lo apretaron además, se deformó y encima no tenían el lóbulo, cuando lo quieran volver a poner, no lo pueden poner, porque no les va a entrar. Entonces, yo diría que no quiten los óvulos, que si tienen que poner adaptadores, usen adaptadores que vienen los adaptadores para no quitar los óvulos. Ese es un gran problema que tenemos y deberían poder solucionarlo. Bueno, entonces, como les decía, hicimos el vacío, hicimos la carga, quitaron las mangueras, chequearon que por esos apéndices no haya ninguna fuga, ninguna pérdida, y una vez que hayan chequeado eso, pueden cerrar las tapitas esas y se pueden abrir los robinetes. Los robinetes se van a abrir con la llave Salem y ahí se va a mezclar, digamos, se va a abrir la parte de refrigerante que tenía la condensadora con el que ustedes adicionaron de cañería, es decir, ya queda todo mezclado. Bueno, una vez que abrieron con la llave Salem todo y ya sabemos que los sistemas no tenían falla, que ya hice el vacío, que ya hice la carga y que ya hice el robinete, ya ahí ya puedo mandar a testear el sistema como para poder ir terminando la puesta en marcha. Algo importante que tengo que decirles anteriormente es, ¿qué pasa si yo cuando estaba haciendo, no sé, por ejemplo, estaba todo sin falla, pero de repente no sé, puede ser que en la obra alguien le haya bajado la térmica a un evaporador, entonces me tira una falla, que generalmente van a ser las fallas estas, como les dije, de U. Si ustedes ven una falla, van a tener que buscarla y arreglarla. Una vez que la arreglan a la falla, eh, en los sistemas de Small o en los sistemas viejos de BRB3, sí o sí les piden que reseteen los sistemas. Porque si yo encontré la falla, la arreglé, a veces no se borra, la tengo que borrar reseteando. En los sistemas de BRB4 y modulares, esta falla, digamos, si es que desapareció un evaporador y después lo recupero, no la voy a tener que resetear, pero hay algunas que otras fallas que sí tengo que resetearlas. Entonces, como hay algunas fallas que tengo que resetear y otras que no, yo diría que siempre que ustedes hagan un arreglo de lo que sea, hagan un reseteo general. ¿Cómo se resetea correctamente? Más que nada en BRB3, que es el BRB que si no los resetean correctamente, no limpia la falla, y esto se los digo muy en serio, es decir, si no resetean correctamente, la falla no se va a limpiar. Van a tener que bajar las térmicas de las unidades interiores y exteriores, todas, si tuvieran cajas, si tuvieran heat recovery, caja BS también, todo, se tiene que bajar la térmica de todo. Es decir, solucioné el problema, después lo acomodé, quedó sin falla, bueno, bajé la térmica de todo. Una vez que las bajo, espero unos segundos, un minuto, subo de nuevo las térmicas de todas las evaporadoras, de las condensadoras. Una vez que subo las térmicas, voy a la placa maestra de la condensadora y voy a resetear. En una placa de BRB3 o BRB Small, se resetea con el botón que dice Reset. Lo voy a tener que mantener apretado 10 segundos, no me va a aparecer nada, no me va a decir nada, los LEDs no se mueven,
simplemente lo mantengo apretado por 10 segundos y suelto. Van a ver que los LED, el segundo y el tercero, van a estar titilando, y cuando el sistema se vaya de falla, que va a pasar más o menos en resetear el sistema, tarda 10 minutos, 15 minutos, se va a volver a la normalidad. Recuerden que el sistema normal es el tercer LED de izquierda a derecha fijo sin titilar. En las placas de las BRB4 modulares, lo que voy a tener que hacer es el botón de BS3, lo voy a mantener apretado por 10 segundos, tampoco me va a mostrar nada en el display, suelto, y ahí una vez que solté van a aparecer unos ceritos que van a estar titilando. Esos ceros titilando van a estar titilando mientras se haga el reseteo, que va a tardar lo mismo, 10-15 minutos, después van a quedar fijos y después tienen que desaparecer. Es decir, cuando desaparecen es porque el sistema está normal de nuevo. Ahí ya, recién ahí puedo sí hacer el testeo. ¿Cómo se hace el testeo? El testeo, vamos a la otra diapositiva, tengo las dos placas. En el testeo las condensadoras como que se prueban a ella misma. El testeo, perdón, siempre el sistema se va a prender en frío, siempre se hace en frío. Y una vez que se hace el testeo y se termina el testeo correctamente, las condensadoras o el sistema ya se puede empezar a usar normalmente. En los sistemas small los testeos duran aproximadamente 20 minutos y en los sistemas modulares los testeos duran aproximadamente 1 hora. Digo para que no se asusten porque los testeos de las modulares duran bastante tiempo. Las condensadoras se empieza a probar el sistema, empiezan a abrir válvulas, prender compresores y todo lo que es normal como para probarse. Entonces, ¿cómo se van a hacer los testeos? Bueno, ya obviamente, como les dije anteriormente, ya hicieron vacío, ya hicieron carga, ya tienen todo el sistema sin falla, sin absolutamente ninguna falla, y cuando está todo sin falla, listo, lo único que van a tener que hacer en las placas de las BRB Small o BRB3, van a tener que mantener apretado el botón de test durante más o menos aproximadamente 5 segundos, se van a dar cuenta porque los LEDs se van a mover de posición, y una vez que hacen eso, lo sueltan. Y automáticamente se van a encender. Lo primero creo que encienden son los ventiladores de las condensadoras y ahí se van a empezar se va a prender el sistema en sí. Si surge alguna falla durante el testeo, obviamente van a tener que solucionarla y volverlo a hacer. En las placas de las condensadoras de BRB y modulares, el testeo se realiza apretando el botón de BS2. El botón de BS2 lo voy a tener que mantener apretado también unos segundos, hasta que en el display me aparezca la letra T y el número 01, que significa test paso 1. A medida que van pasando, como les dije, el testeo tiene 10 pasos, a medida que vayan pasando los pasos 2, 3, se lo va a visualizar en el display. Después del paso 10 se va a terminar el testeo, se va a apagar y el display va a quedar muerto nuevamente, y ahí el sistema ya se podría usar. Nosotros, como vamos a estar con ustedes en la puesta en marcha, una vez que se termina el testeo, lo que vamos a hacer es controlarlo con el Service Checker. El Service Checker es como una interfase, es decir, lo vamos a conectar en la condensadora, y lo que nos va a leer el Service Checker son todos los parámetros de funcionamiento. Nosotros ahí lo vamos a controlar, lo vamos a forzar al sistema a que trabaje. Si hace mucho frío, lo vamos a usar en calor, lo vamos a forzar en calor. Si hace mucho calor afuera, lo vamos a forzar a que funcione en frío. ¿Y por qué lo forzamos? Porque queremos que el sistema, a lo máximo de su capacidad,
esté funcionando dentro de parámetros normales. Para eso lo que vamos a necesitar, obviamente, es que estén todos los herramientas, es decir, la puesta en marcha se va a tener que pedir cuando estén las puertas y las ventanas, es decir, y que todo esté cerrado, porque imagínense que si nosotros tenemos que forzar el sistema para que llegue al set point que yo deseo, necesito que los ambientes estén cerrados. Si estuvieran abiertos no llegarían nunca y nunca puedo verificar que eso esté funcionando bien. Entonces, la puesta en marcha la van a tener que pedir con, obviamente, estos sistemas, digamos, los ambientes que se puedan cerrar. Otra de las cosas, cuando voy a grabar, también van a tener que verificar que si tienen conductos y hay rejillas, que esas rejillas estén todas abiertas, eh, que los retornos estén correctos, porque muchas veces nos llaman para hacer las puestas en marcha y no están los retornos hechos. Y si no están los retornos, el sistema no funciona bien. En los sistemas de conducta, obviamente estoy hablando, ¿no? Cuando hay sistemas de conductos, tiene que estar la inyección y tiene que estar el retorno correctamente. El servichecker, si bien a veces, muchas veces lo que pasa es que por ahí el testeo lo termina correctamente, nos puede pasar y nos ha pasado varias veces que cuando nosotros verificamos con el servichecker nos damos cuenta que hay parámetros que, si bien el testeo lo termina bien sin fallas, eh, la parte por ahí de refrigerantes, lo que nos puede pasar es que lo que veamos es que el sistema esté con poco refrigerante, con exceso de refrigerante, el sistema va a funcionar igual, pero claro, ¿qué pasa? Al funcionar forzado, porque el sistema obviamente siempre va a querer acomodarse para que funcione de la mejor manera posible. Entonces, para acomodarse va a tener que forzar, por ejemplo, el compresor. Entonces, lo que va a pasar es que la vida útil de ese sistema se va a ver reducida. Entonces, con esta interfase nosotros vamos a chequear todo ese funcionamiento, que las presiones de trabajo estén dentro de lo normal, que el compresor esté funcionando dentro de rangos normales. También en la parte de los evaporadores chequeamos, por ejemplo, hay una falla que no me ha pasado en muchas obras, es que en los evaporadores tengo la entrada de líquido y la salida de gas, eh, y yo puedo medir las temperaturas, que tiene que entrar a una temperatura y salir a otra dependiendo si está en frío o en calor. Muchas veces ese refrigerante no tiene salto térmico. Cuando no hay obviamente salto térmico es porque o no está pasando el refrigerante, no llegó, algo pasa. ¿Qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que la cañería esté obstruida o que esté, digamos, tapada con algo, nos ha pasado en muchas obras. Y eso como es una parte, como es la parte de refrigeración, y obviamente la condensadora no puede tener sensores en tantos lugares, eso no lo va a tirar como falla. Pero sí lo vamos a ver reflejado todos estos parámetros con este aparato que es el Servichecker, por eso es tan importante, porque realmente vemos si el sistema funciona o no correctamente. Nosotros vamos a verificar justamente esto. Si vemos que funciona todo bien, el sistema ya va a estar listo para usar. Si vemos que hay algún inconveniente, se verá la forma de que se pueda acomodar como para que quede todo dentro de la normalidad. Así se terminaría toda la parte de lo que es puesta en marcha. Se verificó la parte de alimentación eléctrica, bus, se presurizó, se hizo vacío, se hizo carga de refrigerante, se hizo el testeo, se hizo el control con el Servichecker, y también hay algunos ajustes que muchas veces nos piden, que les voy a pasar a contar. Por ejemplo, en los evaporadores de conductos, ahora con el tema del COVID están pidiendo filtros especiales. Y obviamente eso lo pueden consultar, se pueden poner los filtros, obviamente cuando ponen filtros
de mayor espesor, mayor requerimiento, no sé, 8, 10, 13. La salida de caudal de aire obviamente es más baja. Entonces hay algunos ajustes que se pueden hacer, a veces al revés nos los piden, cosa que no sería que no sería lo mejor porque por ahí tuvieron algún problema con el conducto y el conducto les hace algo de ruido y quieren bajar ese ruido. Entonces, por medio de un seteo se puede bajar la presión estática, que no sería lo mejor, pero bueno. Tienen que fijarse para qué evaporadores se pueden hacer este seteo, porque no todos los evaporadores, para no todos los evaporadores se puede hacer este seteo. Pero bueno, eh, acá por ejemplo, el seteo que justamente les decía, el de modificar la presión, es el 13, y este seteo lo tienen que hacer en el termostato, en el control de ese evaporador, de esa unidad interior. Entonces van a ir al control, van a entrar en la parte de test, manteniendo apretado el botón de test, o depende del termostato que tengan, tienen que entrar al modo 13, al seteo 13, y tienen que poner, obviamente, digamos, el subseteo es 6, 01, 02, 03, lo que necesiten, le ponen en Enter y ahí van a poder subir o bajar la presión estática. Y el 7, que es el que está marcado en gris, es el que es la presión con la que viene de fábrica. Bueno, esta filmina la puse, la estoy poniendo porque nos ha pasado también que en algunas obras prenden los sistemas y me dicen, este evaporador no le puedo modificar la temperatura, no sube ni baja la temperatura, está como bloqueada. Y por ahí a veces se olvidan que nosotros tenemos los evaporadores que son 100% de aire, de toma de aire exterior. Y obviamente a estos no se les puede modificar la temperatura porque en realidad son justamente toma de aire, pero no son para usarlos en frío o en calor. Aunque los que tienen tratamientos, los que las BKM o las BAM se pueden llegar a modificar un rango de temperatura por seteo, pero bueno, por control no lo van a poder modificar. Bueno, este es otro seteo que nos está, bueno, al menos a mí me está pasando mucho en las apuestas en marcha, que están poniendo equipos mucho más altos de 3 metros, que bueno, no sería lo ideal porque son equipos justamente de confort y algunos no están preparados para eso. Eh, y cuando no están preparados por ahí les falta algo de caudal de aire. También tienen un seteo que se puede hacer que es el 13-0 y acá tienen 01, 02, 03, dependiendo de la altura que esté ubicado ese equipo, se puede modificar. Y otra cosa muy importante que muchas veces nos pasa en obra es que el cliente final nos llama para avisarnos que la temperatura está a 16 grados, pero que no está tirando frío. Entonces, eso es algo que ustedes deberían aclararles al cliente, ¿no? Que la temperatura que muestran en los displays es la temperatura a la que yo deseo llegar, es el set point. Es decir, cuando yo prendo el equipo y digo, quiero frío, entonces yo puedo con el botón del termómetro subir o bajar la temperatura. Quiero que llegue a 17 grados. Entonces, eso, o en este caso a 16. ¿Qué es lo que va a pasar? El equipo no va a cortar, es decir, va a seguir funcionando hasta que llegue a 16 grados. Entonces, esa temperatura que se muestra es la temperatura a la que deseo llegar, la de set point, no es la temperatura del ambiente.
Lo mismo pasa con los termostatos nuevos. Se puede, en los termostatos nuevos, que son las versiones de abajo de los blancos, se puede llegar a entrar y configurar para que muestre la temperatura de set point y para que muestre la temperatura, no es de la temperatura ambiente, es la temperatura de retorno, que es más o menos, digamos, la de ambiente, pero es la de retorno la que está tomando y se pueden visualizar las dos. Pero en el termostato de arriba, que es, digamos, el más antiguo que tenemos, no, en ese no se puede. Eh, esta es una de esas. Creo que me olvidé, a ver si acá estaba. Sí, esta es una importante. Acá hay, bueno, otros dos ajustes que quería mostrarles. Voy a empezar con el primero, que después de un tiempo de uso muchos nos llaman para avisarnos que les aparece una canillita, una canilla como está ahí en la foto goteando y que el botón del LED les está titilando. No se asusten, eso no es una falla, solamente que los equipos vienen seteados de fábrica para que más o menos aproximadamente cada 2000 horas de uso eh, me dé un aviso de que hay que verificar los filtros. Verificar los filtros de ese evaporador, que pueden ser que estén sucios o pueden que no, hay que chequearlos y verificarlos. Eh, pero bueno, obviamente periódicamente, pero bueno, este es como un aviso, como diciendo, este equipo ya se usó mucho tiempo, te tienen que verificar que no esté tapado en los filtros. Una vez que verifican que los filtros no están tapados, a esa advertencia la pueden sacar apretando el botón que está ahí marcado en rojo, el botón que está como un cuadradito enrejillado. Si lo apretan, se va la advertencia. Y en el otro termostato lo que les voy a mostrar es algo que es muy, pero muy importante, que es los sensados. En los evaporadores, en las unidades interiores, ya vienen seteadas de fábrica para que sensen por el retorno. Por eso decía hoy que es muy importante que el retorno esté bien hecho. Porque si yo prendo un equipo y quiero que, por ejemplo, llegue a 16 grados, el evaporador ese no va a cortar hasta que en el retorno yo tenga 16 grados. Entonces, es importante que el retorno esté bien hecho. De fábrica ya viene seteado así para que sense siempre por el retorno del evaporador. Pero el último grado de sensado, es decir, si yo pedí 16 grados y llegué a 17 grados, si tengo los termostatos alámbricos, el último grado lo pasa a censar por el mismo termostato. ¿Por qué lo pasa a censar por el termostato? Por el control. Porque supuestamente, o que sería lo lógico, que al control se lo ponga en el ambiente donde se está inyectando y generalmente a la altura de una persona. Entonces es como lo ideal para que pueda esa persona tener el confort que quiere. Hay veces en obra que no sería lo ideal, pero estos termostatos los ponen fuera del ambiente de donde se está inyectando el aire, que no es lo ideal, pero bueno, nos suele pasar, o suele pasar que los retornos están en equipos que están muy alejados, entonces este sensado se puede llegar a cambiar, se puede hacer que se sense solo por el control o solo por el retorno, eh, a través de un seteo. Este seteo, que es el seteo 10, como lo están viendo, y tenés las opciones 1, 2 y 3. Este seteo obviamente también se hace desde el control del evaporador. Bueno, y mantenimiento para tener en cuenta, obviamente, periódicamente se debe hacer un mantenimiento a los equipos. Justamente lo principal, obviamente, son los filtros de los evaporadores que periódicamente se deben estar limpiando para que puedan funcionar correctamente y las condensadoras también, porque están las condensadoras que condensan por aire y las que condensan por agua. En esta foto que estoy mostrando, las que condensan justamente por aire, necesitan tomar el aire
a través de la serpentina. Entonces la serpentina debería estar limpia, sin ningún tipo de suciedad, ni nada que la esté, en este caso, tapando, por ejemplo, esta planta que la está tapando, que es divina, pero lo que hace es que se termine rompiendo el equipo. Así que bueno, se deben hacer un mantenimiento de todo esto. Bueno, eso es todo. Espero que, a ver, de la presentación. Bueno, vuelvo a la normalidad. Eso es todo. Perdón que estuve un poco trabada, pero tuve muchos problemas hoy acá. Así que, bueno, cualquier duda nos están preguntando. Yo, a ver en el chat, creo que muchas de las preguntas las estuvo contestando Leandro. Igualmente, si tienen alguna pregunta, me escriben, es decir, me escriben a mi mail o nos llaman. La mayoría ya tienen mi contacto y si no, ahí les pasé en la presentación está mi mail. Así que bueno, muchas gracias a todos los que escucharon hoy el webinar y bueno, nos estamos viendo. Cualquier consulta nos avisa. Gracias a todos.